Muy buenas tardes, tengan cada uno y cada una de ustedes. Bienvenidos al tercer curso de actualización. Haz clic y actualízate. En esta ocasión se estará impartiendo el tercer curso del área ministerial que lleva por nombre o título La ética y yo. Sea cada uno de ustedes bienvenidas, bienvenidas nuevamente. Esta bienvenida también se extiende para todas las mujeres que que se han conectado tanto dentro como fuera del país de Guatemala. En esta ocasión les voy a presentar ya a nuestras panelistas como invitada especial para poder dar este tema. Tenemos a la doctora en liderazgo, la doctora Reina de León de Contreras. Bienvenida sea usted, hermana Reina. Y también tenemos a la hermana Mayra de Rodas, que al finalizar el tema, ella estará tomando el tiempo para leer las preguntas o inquietudes que usted tenga. Voy a explicar la dinámica, cómo se ha estado trabajando. Tenemos 30 minutos para escuchar el tema y 15 minutos para responder preguntas. Cada pregunta que usted tenga, conforme vaya escuchando el tema, algo que le cause inquietud o duda, puede hacer su pregunta a través del chat, así como se ha estado realizando. También se tratará de responder la mayoría de preguntas que se pueda en ese tiempo, en esos 15 minutos. Por alguna razón, bueno, no se puedan responder todas las preguntas, usted se puede contactar con su coordinadora territorial y puede hacerle llegar esa pregunta y vemos de qué manera también le podemos dar alguna respuesta. Un anuncio importante. Antes de dar inicio con este tema, desde hoy, escuche bien, desde hoy ya quedan cerradas formalmente las inscripciones a este curso de actualización. Ya no se va a seguir inscribiendo a más hermanas porque ya pasaron 2 cursos y a partir de ahora pues ya todo formalmente ya queda cerrada las inscripciones. Con ustedes como presentadora de este día, mi nombre es Jenny Aguilar. Un gusto, un gusto para mí estar con ustedes. Ahora les dejo a la doctora que nos va a estar impartiendo el tema La ética y yo. Bienvenida, hermana Reina. Es un gusto tenerla. Pues con usted es el tiempo ahora. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Buenas tardes a cada una de ustedes. Es un gusto para mí compartir este tema y espero que sea de bendición. Es un tema que lo abordamos muy poco como tema, pero que es crucial para la vida de cada una de las creyentes y los creyentes también. Para iniciar voy a compartirles en mi pantalla y voy a presentarles algunos elementos que creo que son esenciales de repasar para poder adentrarnos en el tema. El tema, como ya lo decía Jenny, es la ética y yo. Y entonces lo primero, obviamente, que tendríamos que preguntarnos es qué es la ética, ¿verdad? Y la ética, permítanme un segundo. Sí, aquí está. Entonces, la ética es una de las disciplinas o ramas de la filosofía, ¿verdad? Las personas que están familiarizadas con la ciencia, eh, pues es importante compartirles que esta es una de las disciplinas de la filosofía y que se enfoca en estudiar la conducta moral del ser humano. En ese sentido, la ética, digamos, como ciencia, busca y presenta teorías que nos ayudan a comprender, a explicar y a entender la conducta humana, toda la acción humana, los principios en que se basan esas conductas humanas y sobre todo los criterios que se utilizan para determinar si son buenas o malas, justas o injustas, porque de eso se encarga la ética. Otro elemento importante de considerar es la propuesta que hace el diccionario Webster,
que dice que en la práctica, digamos, ya no como una ciencia de la filosofía, en la práctica, la ética es ese carácter distintivo del sentimiento, la naturaleza moral y las creencias que guían a una persona o a un grupo o a una institución. Es decir, la ética es eso que distingue a una persona, a un grupo o a una institución. Desde el punto de vista práctico, digamos, lo que quizás todas podemos fácilmente comprender de la ética es que la ética se refiere a las costumbres, al comportamiento que se considera apropiado o correcto para una persona, para un grupo o para una sociedad. En ese sentido, entonces, cuando hablamos de una persona que es ética o de una conducta que es ética, lo que estamos diciendo es que esa persona es o se comporta de acuerdo a las normas establecidas en su grupo. En ese sentido, entonces, en el sentido amplio de la ética, no hay una sola ética, hay muchas éticas, ¿verdad? De ahí que se dice que hasta los grupos delictivos pueden tener una ética. Es decir, que cada uno de los grupos sociales define lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es equitativo, lo que no es equitativo, en el sentido moral, de la moral de ese grupo. Ahora, es importante entonces que nosotros nos adentremos acerca del tema de la ética cristiana y yo. Y en ese sentido, entonces, me gustaría compartirles que la ética en sentido práctico, podemos hablar de ética personal, de ética profesional, podemos hablar de ética ministerial también. Y para aquellas que son profesionales, saben, ¿verdad?, que cuando uno se gradúa, por ejemplo, de una universidad, en la universidad uno hace un juramento que básicamente es obedecer la ética que se aplica a una profesión. Los médicos, por ejemplo, bueno, todas las profesiones, pero los médicos, por ejemplo, no pueden hacer distinción para atender a una persona. Eso es parte del código de la ética de su profesión. Estos códigos de ética, que en las profesiones se llaman también códigos deontológicos, lo que hacen es que establecen los deberes, las obligaciones, las conductas que se esperan de quienes realizan esa profesión. En ese sentido, entonces, las profesiones tienen una ética, las personas tienen una ética, los grupos tienen una ética, es decir, una conducta que se llama moralmente adecuada o inadecuada cuando no se ajusta a las normas. Y de eso se trata la ética. Entonces, también es importante plantear cuáles son las fuentes de las que se nutre la ética. Y la primera de las fuentes, por supuesto, es la filosofía. En ese sentido, los pensadores, los grandes pensadores, siempre han hecho propuestas sobre lo que se considera bueno, inadecuado, bello o feo o lo que sea. Y en este sentido, digamos, aplica para la ética. Y otra fuente muy importante de la ética son las religiones. Y una tercera, las culturas, porque en cada cultura hay normas de lo que se considera apropiado o inapropiado, y en las distintas religiones también hay una serie de normas, de conceptos, de preceptos, de lo que se estila apropiado para quien sustenta esa religión. En nuestro caso, nosotras somos cristianas, somos evangélicas, hemos abrazado y queremos el evangelio y queremos vivir de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y la aspiración sería
que nosotras tomemos de la palabra de Dios aquellas normas de lo que consideramos adecuado y apropiado para vivir nuestra vida, porque al fin y al cabo la ética de lo que se trata, como dice Fernando Sabater, es de aprender a vivir bien. Y en ese sentido, entonces, la idea sería que todas y cada una de nosotras conociéramos cuáles son las demandas éticas que el Evangelio nos plantea. Sin embargo, hay que decir, ¿verdad? Y hay que admitir que nosotras y todas las personas no somos fruto solamente de la religión que profesamos, en este caso de la fe en Cristo Jesús, sino que también nosotras estamos muy llenas de las costumbres, de las normas, de las tradiciones, de las maneras de pensar, del lugar donde nacimos, de las escuelas a las que hemos asistido, la comunidad donde hemos crecido, nos hemos formado. Y también a veces tomamos la ética de la cultura en la que vivimos. Y eso es un tema muy importante. Nosotras tenemos que estar alertas a eso porque tenemos que tomar conciencia de cómo todos estos elementos influyen en nuestra propia ética y revisar nuestra conducta ética para asegurar si nuestra ética es realmente una ética cristocéntrica. Entonces, la ética tiene que ver con todo aspecto de la acción humana, es decir, todo lo que hacemos tiene un impacto, tiene un efecto en nosotras, en la vida de otros seres humanos, en todo el entorno, y la manera como nosotros vivimos la vida, la manera como nos relacionamos con las demás personas, en la casa, en la iglesia, con otras mujeres y en el liderazgo, la manera como nos conducimos cuando trabajamos, por ejemplo. Ahí se pone en evidencia cuáles son realmente nuestros valores éticos. La manera como nos conducimos cuando estudiamos también pone en evidencia cuáles son nuestros principios. En ese sentido, entonces, es importante ir a la palabra y entender que, a diferencia del resto de la creación, el ser humano fue creado por Dios con libre albedrío, lo cual quiere decir que tiene todas las posibilidades siempre de decidir. Fíjese que en un inicio la escritura dice que el ser humano no tenía conciencia del bien y del mal. Sin embargo, siempre tuvo la opción de decidir si obedecía o no obedecía el mandato divino. Cuando el pecado ingresó en el ser humano, entonces el ser humano tuvo conciencia de lo bueno y de lo malo, de lo apropiado y de lo inapropiado. De ahí que usted ve que Adán y Eva se sintieron desnudos, ¿verdad? Se sabían que necesitaban protegerse, se escondían, o sea, tenían una conciencia de que se habían equivocado, ¿verdad? Y todos los seres humanos, entonces, a diferencia de los animales, tenemos esa conciencia que nos ayuda a discernir nuestra propia conducta, es decir, tenemos la capacidad de pensar en cómo vivimos. Los animales, por supuesto, no. Ahora, el otro elemento que nosotros encontramos y que tenemos que tener claro de la ética cristiana a la luz de la palabra es que desde que el pecado ingresa, no solamente se tiene conciencia de lo bueno y lo malo, sino que además encontramos que el ser humano está persistentemente inclinado hacia el mal y que el egocentrismo del ser humano es su principal problema. Eso afecta todas las relaciones y eso pone una tensión muy grande acerca de la ética con la que vivimos. Ahora, a la luz de la palabra y a la luz de la revelación de Jesucristo, entonces
existe la posibilidad de la restauración del ser humano en todos los aspectos a través del nuevo nacimiento y a través de la obra transformadora del Espíritu Santo. Pero no es suficiente con levantar la mano. No es suficiente con recibir a Jesús. Hay que trabajar y hay que dejar que el Espíritu Santo nos restaure la imagen, la semejanza de Dios y nos haga partícipes, como dice la Escritura, de la naturaleza divina. Porque solo si esa condición se da, entonces el ser humano podrá comportarse de acuerdo a la ética cristiana que plantea la palabra. Ahora, cuando participamos de la naturaleza divina, ahí está nuestra norma para la ética cristiana. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es la naturaleza divina? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Si yo le pregunto a usted, ¿cómo es Dios? ¿Sí? ¿Qué sabe, qué conoce, qué entiende de Dios? Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en él y por lo tanto el imperativo ético que la palabra plantea desde el Antiguo Testamento, Dios dijo en Levítico, sed pues santos porque yo soy santo. Y ya en el Evangelio se nos dice, Jesús nos dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Es decir, nosotros estamos llamados a tener la ética del reino de Dios. ¿Y cómo se vive en el reino? Se vive de acuerdo a las enseñanzas que Jesús nos dio. Y eso es muy importante, amadas hermanas, porque a menudo nosotras somos influenciadas por el mundo, por la cultura y por las modas y por los negocios, por lo que aprendemos en todos lados y vivimos más de acuerdo a las costumbres del pueblo que de acuerdo a lo que la palabra nos demanda como ética. Y nosotras ya estamos en el reino de Dios. Jesús dijo que el reino ya estaba entre nosotros y por lo tanto nosotras tenemos que tener los valores y los principios éticos del reino. Ahora, quiero hablarle un poco de la ética de Jesús. Jesús enseñó solamente un nuevo mandamiento. ¿Cuál fue ese nuevo mandamiento? ¿Se recuerda? Él dijo, un mandamiento nuevo os doy. Uno solo. Que os améis unos a otros como yo los he amado. Que también os améis unos a otros. Y dijo que en eso se iba a reconocer que somos sus discípulos o sus discípulas, si nos amábamos los unos a los otros. Entonces, Jesús basó su ética en el amor y desarrolló toda su vida, todo su ministerio basado en eso. Cuando a él le preguntaron cuál era el mandamiento más grande en toda la ley, Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a ese. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y añadió en algunos de los evangelios, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, toda la ética de la ley, los 10 mandamientos, todo lo que el Señor había enseñado,
se resume en este mandamiento: amar al Señor y amar al prójimo. Porque la ética antiguo testamentaria se sintetiza en los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos hablan de la conexión con Dios y lo que hay que hacer para estar agradando a Dios. Y la otra parte es la ética con los demás seres humanos. No robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, el perro de tu prójimo, cualquier cosa que tenga tu prójimo. Pero Jesús lleva su ética aún más lejos. Y eso es muy importante porque Él enseñó muchas veces y les dijo: ustedes oyeron tal cosa, pero yo les digo tal y tal cosa. Entonces, en este caso, Él le dijo: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Entonces, la ética cristiana se basa en este valor supremo del amor. Y está muy claro cuando Pablo desarrolla en sus cartas, en Gálatas 5, la versión LTV dice, el verso 19, está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odios, ¿sí? Discordias, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. En cambio, el Espíritu produce el amor, otra vez, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Entonces, este amor, que es la base de la ética de Jesús, es un fruto que viene con la obra del Espíritu en el creyente. Pero el creyente o la creyente que no permite la obra transformadora del Espíritu en sí misma, lo que hace es seguir teniendo una ética basada en la carne. Entonces, si me hacen algo, lo devuelvo, ¿sí? Si me insultan, ¿sí? Entonces, tenemos que tener claridad, nosotras como creyentes, que nuestra ética debe estar basada en la palabra y en el principio del amor, y que entre nosotras no debiera de haber odios, no debiera de haber discordias, no debiera de haber celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, ¿sí? Sino que debiera de haber amor, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Si no está presente la obra del Espíritu, entonces nosotras viviremos como las demás personas, como quienes no conocen al Señor. Viviremos con esa tendencia a hacer el mal, con esa tendencia a no dejarnos, ¿me entiende? Y con esa tendencia
a ser egocéntricas. O sea, lo importante es yo, primero yo, después yo, y para finalizar, también yo. Finalmente, si usted revisa las cartas del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, nos dice, busquen tener los mejores dones del Espíritu. Pero yo quiero mostrarles una manera de vivir que es mucho mejor. Y empieza a hablar del amor. Tener amor, dice el capítulo 13, es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidias, es no ser presumidos, no ser orgullosos, no ser groseros, no ser egoístas, es no enojarse y guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad, porque tener amor es sufrirlo todo, es creerlo todo, es esperarlo todo, es soportarlo todo. Y el amor nunca dejará de existir. Las otras cosas se van a acabar. Y aún si yo hablo lenguas, aún si yo profetizo, aún si yo tengo todas estas cosas que nosotras estimamos como la máxima espiritualidad, si no tengo amor, solo soy un plato que hace ruido y nada más. Es lo que dice la Escritura. Entonces, es importante que nosotras nos examinemos cuál es nuestra ética, cuáles son nuestros principios éticos. Y como este es un curso, quiero compartir con ustedes algunos principios éticos que son casi que universalmente aceptados. Yo los he tomado, en este caso he hecho una adaptación de los principios éticos de la Asociación Americana de Psicología y quiero compartirlos para que les queden a ustedes y vean cómo muchos de ellos tienen total coherencia con la palabra de Dios. Estos son los criterios éticos o principios éticos que generalmente se plantean en todos los códigos de ética. El principio número 1 se llama de beneficencia, pero lo que quiere decir ese principio ético es que siempre hay que buscar hacer el bien a las personas. Y si usted va a la palabra y mira Hechos capítulo 10, verso 38, dice, ¿saben que Dios llenó del poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret? Y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. Entonces, si nosotros somos seguidoras de Jesús, tenemos que tener este principio en nuestra ética. Si usted es líder, si usted es ministra, ese debe ser el principio número 1. Siempre andar haciendo el bien. Todo lo que hagáis, dice la Escritura, hacedlo para dar gloria a Dios. Y cuando usted o yo andamos haciendo el bien a todos, sin distinción, entonces estamos teniendo una conducta ética como la que tuvo Jesús. El principio número 2 es el de la no maleficencia. Las que saben inglés, este es un principio que se llama do not harm, no haremos daño. Y este es un principio que corre, ¿verdad? Nos enfocamos en hacer el bien y no nos permitimos hacer el mal.
Si usted revisa la historia de Job, capítulo 31, Job dice, yo hice pacto con mis ojos para no hacer tal y tal cosa. Yo hice pacto con, o sea, él tenía un compromiso ético y como tal, él se puso ciertas normas de lo que no se debería de permitir. Entonces, como creyentes, nosotras no deberíamos de permitirnos hacerle mal a nadie. Nos haya hecho lo que nos haya hecho, ¿sí? Debemos de ser como la mujer de Proverbios, que tocante al marido, dice la escritura, le da a ella bien y no mal. Entonces, todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo con el propósito de no dañar a nadie. No podemos permitirnos dañar a las demás personas. Seguro que quizás algo que digamos no le caerá bien a nadie, pero nada que nosotras con propósito hayamos hecho para hacerle daño a alguien más. Tenemos que tener cuidado, porque a veces nuestros propios intereses entran en conflicto con los intereses de los demás. Y entonces nosotras tenemos que hacer pacto con nosotras mismas, ¿verdad? O con el Señor para tener en consideración a las demás personas de manera que no les provoquemos daño. A veces nuestros juicios, nuestros valores, nuestras palabras dañan a las demás personas. Hay personas que cuando están en una posición de liderazgo se cobran, ¿verdad? Las cosas que otras personas les han hecho. Eso es una conducta que no corresponde a la ética cristiana. Entonces, nosotros y nosotras debemos de tener cuidado y comprometernos con ese principio ético. También tenemos que tomar conciencia de cuando alguna situación nos está provocando daño a nosotras. Y si nosotras estamos dañadas, entonces ya no estamos en condiciones. Tenemos que ser sanadas, restauradas, para asegurar que no andamos haciendo daño por ahí. Luego hay otros principios que los voy a enumerar más rápidamente. El principio de fidelidad y de responsabilidad. Tenemos que tener conciencia de que todo lo que hacemos puede afectar a las demás personas. Tenemos además que tener fidelidad a la confianza que la persona a veces nos da, nos comparte su vida, un secreto, una cosa delicada, y tenemos que ser fieles a esa confianza. El cuarto principio es el principio de la integridad. Tenemos que asegurarnos que no sacamos ventaja de las demás personas, que no engañamos, que no defraudamos, que no andamos por ahí sacando provecho, ¿sí?, de las situaciones, de las circunstancias. Ahí aplica todo lo que hago, provoca el bienestar de los demás. El siguiente principio es el principio de la justicia. Dios es justo, su trono es justicia, es verdad, es rectitud. Y entonces nosotras tenemos que asegurar que cumplimos nuestras promesas, que no hacemos diferencias, que actuamos con imparcialidad, con equidad, que no tenemos prejuicios que limitan o que hacen que maltratemos o veamos de menos a unas personas o a otras. Evitar tener favoritismos y cualquier acción que sea injusta, porque Dios es justo. El otro principio es el respeto por los derechos y la dignidad de todas las personas. Todas las personas fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Aún las que están botadas por la calle, aún las que están en la prisión, aún las que cometen hechos horrendos. Y nosotras tenemos que tener respeto por
cada una de las personas por su dignidad. Tenemos que tener cuidado. A veces a la iglesia se acercan personas muy vulnerables. A veces en los retiros, en los encuentros espirituales, las personas están en una condición de vulnerabilidad y nosotros tenemos que protegerlas y no exponerlas. Cosas tan sencillas como a veces tomarle fotos a una persona en una situación de vulnerabilidad no son éticas. Tenemos que cubrirlas. Cuando Adán y Eva se sintieron desnudos, el Señor les hizo un traje para que ya no se sintieran desnudos. Entonces nosotros tenemos que tener respeto por todas las personas. Tenemos que honrar la dignidad que Dios ha puesto en todas y cada una de las personas. Y no podemos contribuir a violar la dignidad de ninguna persona. Y eso incluye los pequeños, los niños, las niñas. Tenemos que respetarlas. Tenemos que reconocer que tienen toda la dignidad de una persona. Y el último principio es el de la autonomía. Tenemos que respetar que todas las personas tienen la capacidad para pensar y por lo tanto pueden decidir y pueden discernir qué es lo que les conviene. Todo lo que nosotras hagamos debe promover la autonomía de las personas. Eso quiere decir empoderarlas, habilitarlas para que actúen con responsabilidad y para que puedan asumir la gestión de su propia vida. Debemos evitar generar dependencia, sea emocional, sea espiritual o económica. Las personas solo deben depender de Dios, no deben depender del líder, de la líder. Tenemos que tener cuidado en ese sentido y habilitar a las demás personas. No tenemos que tener miedo de la obra poderosa que Dios va a hacer en los demás, porque a veces apachurramos a los demás porque los vemos como una competencia para nuestro propio liderazgo. Esos entonces, amadas hermanas, son principios éticos que sin lugar a dudas no riñen con la palabra de Dios y que pueden enriquecer nuestra manera de vivir, para aprender a vivir como el Señor quiere que cada una de nosotras vivamos. El Señor les bendiga. Excelente disertación, hermana Reina. Excelente disertación. Excelente disertación. Muchas gracias por bendecirnos. Por el chat, las hermanas han estado generando una serie de preguntas. No sé si me escuchan. Y quisiera darle lectura a algunas de las preguntas que las hermanas han ido dejando en el chat. La primera pregunta es, nosotras como cristianas, ¿cómo podemos con ética tratar a las personas que son homosexuales? Ok, estoy de regreso, me disculpo. ¿Escuchó la primera pregunta, hermana Reina? No la... Muy bien, muy bien. Le voy a dar lectura nuevamente. Hay una serie de preguntas y vamos a tratar, porque sí son demasiadas. Nos dice esta pregunta. Así. Nosotras como mujeres cristianas,
¿Cómo podemos tratar con personas homosexuales utilizando ética? Sí. Mire, el abordaje o la relación con cualquier persona debe ser desde la base del respeto, ¿sí? Todas las personas merecen respeto, independientemente de su estilo de vida, de sus creencias. Entonces, la Biblia es muy clara y dice que nosotras, si lo que queremos es compartir nuestra verdad basadas en la palabra, la verdad debe de ser compartida en amor. Entonces, ojo con la consistencia, el principio es el amor. El Señor dijo que hay que tratar a los demás como nos gustaría ser tratados a nosotros. Entonces, hay que hacerlo desde ahí, desde el amor y el respeto. Excelente, hermana Reina, muchas gracias por su respuesta. Acá también nos hacen llegar otra pregunta. ¿Qué debemos hacer cuando la cabeza de la congregación no cuenta con la ética ministerial? Los dilemas éticos existen y siempre nos vamos a encontrar con ellos. Cuando uno quiere hacer notar alguna situación que es complicada, que no es ética, la Biblia también nos instruye en cuál es el proceso. Primero, hay que hablarlo de manera directa con la persona. Y ahí una recomendación es no calificar. Simplemente llegar con la persona y no decirle, bueno, usted no tiene ética porque, ¿me entiende? Sino decirle, yo he observado esta y esta y esta conducta, o esta y esta palabra. Y me parece a mí que no está de acuerdo a lo que la Biblia dice en tal o cual aspecto. ¿Sí? Esa es la norma número 1. Y dependiendo, después entonces, la Biblia dice que hay que llamar a 2 o 3 testigos, ¿sí? Y entonces que estas personas le hablen. Y si es una autoridad, ¿verdad? Pues la tercera opción es ir con la autoridad de la autoridad, ¿sí? Pero siempre el abordaje tiene que ser ese, ¿verdad? Con respeto, sin calificar o descalificar a la persona y hablando del hecho concreto, ¿verdad? Esa sería, eso es lo que la palabra aconseja. Gracias, hermana, por su respuesta. Hay otra pregunta. ¿Es posible seguir la ética de Jesús? Por supuesto, es posible, ¿sí? Es posible, es deseable y es lo que Jesús nos dijo, que nosotros teníamos que hacer. Ahora, eso significa, como también Jesús dijo, ¿verdad? Que hay que morir a nosotros mismos, ¿verdad? Y eso es lo que muchos de nosotros no hacemos, pero es posible. Pero a Jesús le costó la muerte y muerte de cruz. Entonces, Él es nuestro mayor ejemplo, nuestra mayor inspiración y no hay nadie más interesado en que nos parezcamos a Él que el mismo Señor Jesús. Gracias, hermana. Sabemos de que como mujeres cristianas sí debemos cada día parecernos a Jesús. ¿Cómo la cultura afecta la ética cristiana de una persona? Esa es otra pregunta. Mire, la cultura nos consume y es realmente impresionante porque hoy, por ejemplo, el éxito para mucha gente pues es tener dinero.
es tener fama, y entonces muchos cristianos abandonan todos los principios éticos por conseguir el dinero, por conseguir la fama, por conseguir el poder. Y eso es la cultura, eso es lo que el mundo promueve. Hace pocos días, bueno, el año pasado, yo fui a la graduación en el CETECA y un joven presentó ahí su estudio doctoral que había hecho en una comunidad y él evaluó, ¿verdad? Si los valores y las conductas de esos creyentes en esa comunidad de diferentes iglesias estaban de acuerdo a la palabra o de acuerdo a qué. Y el 70% de las conductas de esos hermanos amados estaban de acuerdo a las costumbres del pueblo, a las costumbres mayas y a una serie de tradiciones familiares. Y solo un 30% andaban parecidas a lo que la Biblia dice. Entonces, sí, la cultura nos consume. Y por eso, cuando se habla del reino, el Señor siempre dijo, ustedes han oído tal cosa, pero yo les ordeno otra. Por ejemplo, él dijo, las naciones se enseñorean, los líderes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no tiene que ser así. Entonces, nosotras tenemos constantemente que estar confrontando si vivimos conforme a los valores del reino o a los valores del mundo. Gracias, hermana Reina. Aquí hay otra pregunta, le voy a dar lectura. ¿Cómo se ve reflejada la ética cristiana en el creyente? En su conducta. En su conducta. Y ahí Gálatas 5 es claro, manifiestas son las obras de la carne y las del espíritu. ¿Verdad? Y Jesús dijo, por sus frutos lo van a conocer. ¿Son sus frutos buenos? ¿Son sus frutos malos? Ahí se conoce la ética, los valores con los cuales vive la persona. ¿Verdad? Pero sí, no se nos puede confiar, digamos, ni el dinero, ni otra serie de cosas, entonces nuestra ética está en deuda. Bien. Hay una gran serie de preguntas. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. Aquí hay una pregunta que dice, por favor, indicarme, ¿qué pasa con aquellas personas que ya son antiguas en la fe y nunca llegan a madurar y están sirviendo en las congregaciones? Mire, la fe es un camino y el apóstol Pablo fue muy claro, ¿sí? Habían creyentes carnales, habían creyentes maduros, ¿verdad? Y en las iglesias eso siempre va a ser así. Entonces, lo que cada uno de nosotros debe de procurar es crecer, desarrollarse. La palabra dice, ustedes deben de añadir a la fe virtud, a la virtud el dominio propio. Es decir, el ser creyente es una carrera que solo va a terminar cuando estemos con el Señor. Y es una carrera de transformación en la que nosotros tenemos que exponernos delante de Dios para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos instruya, nos alumbre, porque Jesús también fue claro y él dijo, ¿verdad? Que nosotros teníamos una gran capacidad para ver, ¿verdad? Las cosas pequeñas en el vecino, pero no podíamos ver la gran viga que había en nuestro ojo. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y a nosotros lo que nos corresponde son dos cosas. Uno es trabajar en nuestra propia vida. Y dos, si somos líderes, proveer oportunidades para que cada una de las personas pueda crecer en la fe. Y esas son las únicas dos cosas que nosotros podemos hacer. De ahí tenemos que abstenernos de criticarlos,
tenemos que abstenernos, ¿verdad?, de entrar en ese juicio porque no nos corresponde. Tampoco eso es serio. Gracias, hermana Reina. Aquí tengo otra pregunta. Explique, ¿cómo se da el desarrollo ético hasta llegar a ser una cristiana semejante a Cristo? Yo creo que es un proceso y creo que se da a través de las disciplinas espirituales. Y estas, las más importantes, son la lectura de la palabra de Dios. Y cuando nos encontramos con la palabra, preguntarnos qué es lo que la palabra me quiere decir y preguntarnos qué es lo que Dios quiere que yo cambie a partir de la palabra. La oración, pero la oración no como un medio de doblarle el brazo a Dios, sino al contrario, como un medio para yo someterme a la perfecta voluntad de Dios. También la búsqueda de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo, dijo Jesús, es el que nos enseña y el que nos guía a toda la verdad. Y finalmente, un compromiso serio por amar al Señor y por desear agradarlo a Él. Tenemos que comprender que el Señor va trabajando poco a poco con nosotros. Y cosas que quizás antes nosotros hacíamos y que nos parecían normales, después el Señor nos va mostrando que no, que tenemos que cambiar. Y entonces Dios va trabajando con nosotros con un proceso. Y lo que nosotros tenemos que hacer es disponernos, rendir nuestra voluntad y disponernos para que el Señor nos transforme. Gracias, hermana. Yo creo que hay una gran serie de preguntas, pero esperamos que aún nos dé tiempo. ¿Cómo apoyar a lideresas que han perdido la ética y se enseñorean de los demás? Sí, ese es un asunto muy complicado porque el problema es que las personas pierden la conexión con el Señor y pierden el hecho de que Él es el Señor y que nosotras solamente servimos, ¿sí? Y es un tema muy delicado porque cada caso será diferente, ¿verdad? Y tenemos que orar porque solamente la oración y la obra del Espíritu Santo pueden hacer la transformación. Nosotros no podemos cambiar a nadie, solamente a nosotros mismos. Y el Espíritu Santo es el único que puede trabajar en esos corazones. Gracias, y tal vez una palabra más. Yo creo que dependiendo, digamos, la circunstancia, podemos hablar con esa persona. Como ya dijimos antes, también si es un asunto realmente delicado, si es un asunto delicado que está haciendo un daño, ahí hay que confrontarlo, ¿sí? Y si es un asunto simplemente de estilos y tal, pues podemos hablar con la persona, ¿verdad? Pero es la obra del Espíritu la única que puede transformar. Muchas gracias, hermana Reina, por este tema, por esta disertación. Hermana Reina es esposa del pastor, el pastor Jaime Contreras, allá en la ciudad capital, Guatemala. Es una bendición, hermana, poder tenerla en esta ocasión. También gracias a la hermana Mayrita por estar como dirigiendo las preguntas. Gracias, hermana Mayrita, por este tiempo. La hermana Mayrita es coordinadora territorial
del territorio suroccidente. Gracias por este tiempo. Deseamos, hermanas, que este tema haya llenado sus vidas y podamos mejorar nuestro diario andar, nuestro diario caminar, nuestro diario actuar. Recuerda que estamos para que cada día podamos ser mejores y ser mejores para el reino de Dios, ¿verdad? Así que por lo tanto debemos trabajar en nosotros mismos para mejorar. No olvide un anuncio, el anuncio que les di al inicio. No olvide que hasta hoy se cierran inscripciones. Hoy es el último día, o fue el último día de inscripciones. Si usted, este fue su primer curso y no se inscribió, todavía se puede inscribir porque lo vio. Ahora, si a partir de hoy, dentro de 8 días, alguien se quiere ya inscribir, pero empieza a ver los cursos, entonces ya no se va a poder inscribir. Sí los puede seguir viendo, pero ya no va a poderse inscribir. Y recuerde que toda hermana que se haya inscrito va a poder tener su diploma. Toda persona que esté inscrita va a poder obtener su diploma. Y las personas que desean seguirlo viendo, pero ya no pudieron inscribirse, pues va a ser una bendición para su vida estarlo viendo. Si usted no sabe, ha visto o lo vio hoy por primera vez y no sabe cómo inscribirse, puede abocarse a su coordinadora territorial. Ellas tienen la información y puede buscarlas para poder acercarse. Si usted no sabe cómo obtener información, cómo abocarse a su coordinadora territorial, puede preguntarle a su pastora, a su líder distrital, a su líder regional, y entonces ahí poder. Pero es necesario que usted llene también el formulario de inscripción. Si usted está viendo los temas, está inscrita, pero no está llenando los formularios de inscripción, tampoco le vamos a poder hacer entrega de ese diploma, porque es necesario que nosotros sepamos, las hermanas que han estado viendo y que puedan llenar su formulario de inscripción. Ese formulario también se los hace llegar la líder estratégica que tiene a cargo este curso, Haz clic y actualízate. Nuestra líder estratégica, ella lleva el control de las hermanas que están viendo y de la asistencia. Así que si no sabe también cómo llenar su asistencia y no está en ningún grupo, entonces pregúntele a su coordinadora territorial y ella le puede estar dando la información. Hasta aquí el día de hoy. Este fue nuestro tercer curso. Ahí salió en la pantalla, pero fue un error que era el cuarto, pero no es el cuarto, es nuestro tercer curso. Y el tema es la ética. El tema es la ética y yo, ¿verdad? Esperamos que este haya sido de mucha bendición para su vida y que nos ayude a seguir creciendo como persona. Oramos para quedar despedidas y que Dios me las cuide, me las guarde, siempre mantenga precauciones y cuídese lo más que pueda. Gracias, Señor eterno, por habernos permitido este día, por haber estado aquí, este momento, esta hora, todas las hermanas en diferentes lugares que han estado en diferentes lugares de Guatemala, tanto dentro de Guatemala como fuera de Guatemala, en todos los departamentos, Señor, te pido, Dios de los cielos, que estos temas que estaban llegando a su lugar, ahí donde están, que les está llegando, Padre, sea de bendición para sus vidas. Queremos, Señor eterno, seguir creciendo para mejorar y engrandecer tu reino. Gracias, Padre eterno, porque hasta aquí nos has guardado, y te pido por todas las personas que han estado padeciendo alguna enfermedad o que estén pasando algún proceso difícil, Señor eterno. Ahí donde está en su casa, Padre, pon tu mano sobre ellos, Señor, en su corazón, para que ellos puedan sentir paz, para que ellos puedan sentir tranquilidad, puedan sentir paz en medio de esta tormenta, Padre de los cielos. Gracias, Señor eterno, por todo lo que hasta aquí nos has permitido tener y nos has permitido poder escuchar. En tu nombre, Señor de los cielos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días con el siguiente tema. La próxima semana estaremos aprendiendo el tema
de la mujer desde la perspectiva de Jesús. Lo estará compartiendo la hermana Claudia